Muy bien, suena la campana. Tilín, 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 tilín. A clase, vuelvan a la clase, niños, niñas. Se acabó el recreo. Y algo inédito en estas clases con el profesor Peralta. La dirección del colegio nos autorizó, profesor, y usted también. Sí. Tenemos un profesor invitado en esta clase. Me refiero a don Nano Stern. ¿Cómo estáis, Nano? Bienvenido. Aquí un poco sorprendido, yo venía a una conversación, me he metido aquí en un contexto académico, ¿no? Me he preparado para Calmado, calmado. No, pero sí Que es un día también muy Prueba especial, sorpresa. Nano. Es un día muy especial que estamos también conmemorando, ¿no? Y tú nos traes también una sorpresa que ya la haremos más adelante, pero así para hacer el contexto también. ¿Qué ha sido para ti esta conmemoración de los 50 años, además como un sub-40, a diferencia nuestra con el profesor, que ya éramos niños para el golpe, tú naciste en la década de los 80, ¿no? Bueno, ha sido para mí una mezcla de cosas. Por un lado, en lo personal, ha sido motor de mucho trabajo, porque yo vengo hace tiempo trabajando en cuestiones que tienen que ver desde la música con memoria, de distintas maneras, y este ha sido un año que ha catalizado muchos de esos proyectos y que me ha permitido concentrarme en ciertas cosas. En ese sentido ha sido, en lo personal, gratificante, pero desde el colectivo ha sido muy desolador el panorama, ¿no? Como para muchos, yo creo. Yo, que pertenezco a dos subcategorías, los que no habíamos nacido para el golpe y los que no tenemos directamente familiares ni que fueron prisioneros ni desaparecidos. Por lo tanto, digamos, pertenezco quizás a un grupo que ve esto con un poco más de distancia y aún así siento un desconsuelo y una pena profunda por lo que está pasando en Chile, por el nivel del discurso al que hemos llegado, por el nivel de desencuentro y por el retroceso del que se habla tan transversalmente y que es incuestionable, creo yo. Sí, estuviste también homenajeando a Víctor Jara. Hiciste una gira muy exitosa también, ¿no? Sí. Nano Stern canta a Víctor Jara. Sí, pues seguimos en eso. De hecho, este viernes voy a hacer un concierto a beneficio de la Fundación Víctor Jara en Matucana 100. Así que paso el dato, queda muy poquita entrada. Y justamente es el 15 de septiembre que se van a cumplir 50 años de su asesinato. Es un día bastante fuerte también. Sí. También te agradezco lo personal, ¿no? Le dijimos a Roberto en su momento también cuando vino, gracias por haber estado en el lanzamiento de mi libro sobre Víctor Jara Nano. Fue un momento muy emocionante verte tocando ahí el Pimiento y el Luchín junto a Roberto Márquez. No, gracias a ti. Pero este miércoles también tú presentas un documental hecho por ti también, ¿ah? En septiembre también Canta el Gallo. En septiembre Canta el Gallo. Hecho por mí y un equipo grande de personas. Primero, Luis Emilio Briceño, que dirigimos juntos este proyecto. Yo nunca había hecho una película, por lo tanto no tenía cómo hacerlo. Lucho viene de ese mundo. Juntamos cabeza. Los dos somos unos amantes de la música de la nueva canción chilena. Nos pusimos a investigar. Juntamos experiencias mutuas. Yo desde la música, él desde la investigación. Y nos largamos a trabajar sin ni uno y con muchas ganas de hacerlo y rescatando un poco el espíritu medio punk también de esa generación. De echarle para adelante. Y bueno, hay una película muy interesante que les recomiendo mucho que vayan este miércoles al Nescafé y el jueves en la Cineteca Nacional. Son las últimas dos, digamos, funciones de preestreno antes de que entre el circuito de festivales, etcétera. Tenemos imágenes de tu documental, Nano, para que veamos un pedacito, ¿no? Y también escuchemos el documental En septiembre Canta el Gallo, que a partir del miércoles entonces se puede ver en el Nescafé de las Artes. Así es. Ahí va a estar presentado. Ahí está el docu de Nano Stern. Dijimos con el Ángel, si nos invitan a nosotros, invitemos a mi mamá, que está en Buenos Aires, y la pasamos buscando. Y decidimos después que nos dieron unos premios, entre esos premios pasajes para volver a Chile, nos podíamos quedar 2 años por allá. Y naturalmente, porque no somos tontos, dijimos, vamos a París, ¿cómo no vamos a ir a París? Y nos dicen, ¿y ustedes qué andan haciendo? Nosotros nos dijeron que acá en el barrio latino, imagínate, hay lugares donde se puede cantar. Sí, dice, nosotros estuvimos anoche, ¿por qué no van acá en la Candelaria? Y dijimos, si vamos a pedir trabajo, nos habíamos comprado un bombo en Buenos Aires, a la pasada, para que yo tocara el bombo. Yo en mi vida había tocado el bombo. En la Candelaria el dueño era Miguel, español, entonces podíamos hablar español al tiro con él. Nos prueba y le gusta y dice, ya, vengan mañana, se pueden trabajar aquí. Un gran dúo y una peña también, mira, ¿eh? Qué hermoso. Mira qué linda imagen esto, ¿no? La Peña Los Parras, que fue un foco cultural, ¿no? Además de musical ahí
en toda la década del 60 en Carmen. Bueno, la calle película Carmen. explora, digamos, todo el desarrollo de este movimiento ¿Ya? desde las grabaciones de recopilación del folclore de la Violeta en los 50, nos fuimos bien para atrás, Mira. hasta el golpe, ¿no? Y Ya. no nos metemos en el golpe también por una decisión política. Esta Ya. historia se suele contar desde el martirio de Víctor Jara, desde el exilio de muchos de estos músicos, de un sufrimiento y está teñida siempre por esta pesadez, cuando en realidad, claro, hasta ese entonces eran cabros jóvenes, casi todos, muy jóvenes, muy entusiastas. Con un power tremendo, Con una nada más. Me energía. tocó conocer varios de ellos también haciendo Claro. este libro. Y lo que te decía antes, una cuestión media punk también, de Sí, hagamos, paqueta. hagámosla. Lo mismo de la Peña de los Parras, la Isabel dice en un momento que dice literalmente, ¿no? Esto eran talleres artísticos, dice, pero era una casa insalubre, era una casa para ir a huevear. Y ellos lo claro. convirtieron, lo Claro, dice, claro. yo estoy citando textualmente, no sé de memoria. Y entonces ellos lo convirtieron en un lugar que se convirtió en un foco de cultura increíble, en donde imagínate lo que debe haber sido ir en una noche a escuchar a Ángel Parra, Isabel Parra, Rolando Alarcón, Pato Mans y Víctor Jara, No, como impresionante. elenco estable. Y Oye, luego súmale... Es internacional, ha llegado Claro, así, Violeta Parra, Rodrigo, Nahual Pablo Payupanqui, Milanés. Cita Rosa, hace una Cita cuestión Rosa, en fin, ¿no? muy fuerte, ¿no? Muy interesante. Profesor, entender la historia desde la cultura, fundamental también, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, es el documental que nos está explicando acá, ¿no? Sí. Bueno, cuando se habla del golpe de Estado, y aquí yo me voy a ir al hecho luctuoso, ¿no? Pero una cuestión que de pronto se olvida es el tremendo golpe a la cultura y en particular a la música, ¿no? Uno ve, y en muchos géneros, no solo la nueva canción chilena o el neofolclore, sino que también en el rock, en una serie de manifestaciones estaba subiendo con una energía impresionante y haciendo música extraordinaria, haciendo, no sé, bandas de funk en esa época, el jazz, todo con mucha fuerza, mucha creatividad, y eso desapareció. Y en algunos casos literalmente. Entonces esa pérdida es muy terrible y recién en el caso de la música, yo diría de la música popular, en particular chilena, se empieza a recuperar 10 años después, en los 80. Entonces el golpe a la cultura y en particular a la música machetazo, popular fue devastador. Sí. Fíjate que, Nano, que me explicaba Jorge Culón, ¿no? Que ellos estaban haciendo Jorge Culón, o sea, los Inti Illimani, ¿no? Con grandes doctos de la música clásica nuestra, como Celso Garrido, Pato Bunster desde la danza, Víctor Jara, Claro, los los Blobs, 7 estaban haciendo los 7 estados, ¿no? Que era un Exactamente. ballet de Pato Bunster, pero con música muy psicodélica. Quedaron 30 minutos después del golpe. Así es. O sea, esto iba a una exploración completa que estaba liderando Víctor Jara con los Blobs. Y Imagínate están todos el colaborando con todos, ¿no? Siempre se habla del caso de Víctor Jara con los Blues, pero grababan integrantes de Quilapayún con integrantes de los Jaivas en Exacto, Amerindio, un disco súper exacto. psicodélico, comprometido. Grababa la Isabel Parra con los Jaivas también. O sea, y por otro lado, lo que tú decís, la música docta, Luis Advis, o sea, la cantata de Santa María de Quique fue una cuestión que abrió Sergio un camino. Ortega. Imagínate. Celso- ¿no? Bueno, en el documental se cuentan mucho de estas colaboraciones, de Ya, estos cruces. Eduardo Carrasco de Quilapayún cuenta cómo nació el Pueblo Unido, por ejemplo. Se habla de una colaboración de la que muy poco se sabe, un disco que grabaron Iyapu y los Jaivas en el sello Machitún de IRT. Son mira. cruces que estaban empezando, y hay una reflexión final del Tiro González, porque también se abarca esto del rock, ¿no? Y dice, estábamos acercándonos a un lugar en donde estaba apareciendo realmente una música chilena, una música de este lado del sur, y eso se acabó de golpe. Y esa es la gran tragedia, creo yo, y por eso también las ganas de hacer esta película, de aprender, de investigar, de ir a preguntar genuinamente, de colega a colega, ¿no? ¿Cómo era esa época? ¿Cuál era el espíritu? ¿Y cómo hacemos para echarle para adelante y recuperar también ese espíritu colectivo que hoy día tanta falta nos hace, creo yo? Interesante, profesor, lo que usted le añade al documental de Nano. Aquí también hubo un asesinato cultural, ¿no? Además de todos los asesinatos que nos dejó la dictadura, ¿no? Sí. Una por ejemplo, criminalidad cultural, ¿no? Correcto. Lo que decía Nano recién con los cruces estilísticos, ¿no? Si uno ve lo que logró sobrevivir de esa generación, los grupos como más famosos, más ilustres, más potentes, como los Jaivas o como Congreso, tienen un estilo de música que es muy peculiar, muy propio, con este cruce de rock, con folclore, con trova, con jazz también, y que es muy único, porque si uno mira otras escenas musicales del continente en esa época, por ejemplo, una que es brillante, que es el rock argentino es más en la onda del rock blues, Sí. pero en este caso en español, con autores extraordinarios, Sin identidad, pero no pero tanto, no con esta mezcla tan curiosa y tan original que se estaba fraguando en la música chilena. Sí, y de hecho la propia nueva canción chilena que hoy día uno le pregunta a cualquier persona qué es folclore chileno, muchos te van a decir, no sé, Inti Illimani, ¿no? Pero eso en realidad es otra cosa, una estética que surgió en un momento, en los años 60, por ciertas razones en particular. O sea, el hecho de que se toque un charango con un bombo legüero, con una quena, con un tiple, con un cuatro, que son instrumentos de muchos lugares distintos que nunca habían convivido, es una cosa que se da acá, que es propia Integración de completa. una identidad
latinoamericanista, de una vocación latinoamericanista que da paso a esta nueva canción, que era nueva, efectivamente, que no existía antes y cuyo impacto es tan profundo que se confunde hoy con el folclore, con aquello que es tradicional, pero es una cuestión que tiene un punto de partida que podrán ver en este... Oye, pero qué interesante tu punto. Esto yo no vengo a hacer clase, yo vengo a promocionar el libro. Usted es profesor. Oye, Nano, qué interesante tu punto de vista y tu invitación a retomar lo que la dictadura mutiló. Fíjate que los jaivas, por ejemplo, me contaba el gato del Quinta para el video que hicimos con los jaivas, que ellos tuvieron que irse de Chile, no fueron expulsados, pero tuvieron que irse después del golpe, porque al gato le cortaron el pelo a machete en la calle, al gato al Quinta, porque tenía el pelo largo después. O sea, a ese grado de brutalidad llegó la dictadura, entonces tuvieron que ir a buscar, imagínate la cantidad, no solamente, lamentablemente, ¿no?, como Víctor Jara, de asesinados con esa crueldad, sino que cómo se tuvo que ir al exilio, se censuró, se mutiló, se llegó a este apagón cultural. ¿Y cuánto dejamos de crear? Así que es muy valioso tu trabajo, Enano, bueno, para retomar eso, ¿no? Ha sido un aprendizaje, ¿sabes qué? Sobre todo para mí ha implicado he exacerbado mi desconfianza en los mármoles, en las estatuas, ¿no? Todas esas cuestiones grandiosas que la historia nos plantea como referentes canónicos, en algún momento fueron cuestiones libres, ¿no? Fueron frutos de la libertad, de la experimentación, de la ausencia de dogma, justamente, de la capacidad de romper con aquello que se suponía que había que hacer y hacerlo de otra manera. Creo que eso es un aprendizaje importante para estos tiempos. Sí. Y no caer en la nostalgia, ¿no? En este día tan fuerte, tan cargado de historia, aprender las lecciones de la historia para poder proyectarlas en nuestro tiempo y no pretender caer en réplicas, digamos, dogmáticas de lo que fue. Creo que ahí hay un tema pendiente también. Sí, interesante la reflexión esa, profesora. Sí, cómo entender la historia, en ese sentido, lo conversamos semana a semana sí, acá. Esa experiencia entrega ejemplos, caminos y sobre todo herramientas que uno puede utilizar, más que sea una visita nostálgica y triste, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pato Mann, ¿no?, que falleció hace no mucho. Él cuando tiene gran éxito a fines de los 60, hay una famosa entrevista donde a él le preguntan sobre sus letras, porque las letras de Pato Mann son increíbles. Claro. Y él dice, bueno, yo recomiendo que los músicos visiten y lean la poesía chilena. Y no por un mandato, digamos, de cultura académico, claro, que tienen que saber de poesía, como una especie de exigencia elitista, sino que porque ahí tienen material, Lean muchachos. Pablo ahí Roca, tienen, saquen, Roca, ¿no? Agarren, vuélquenlo, claro, copien, mezclen. Entonces yo creo que eso es lo que nos da este legado, ¿no? Nos da ejemplos y nos da herramientas para hacerlo nuestro. Hace poquito estuve en un taller así como de la vida en general, con Redolés. Y es muy interesante, era muy admirador. Su canción favorita, sí, Arriba en la Cordillera. Su canción, según él, que le abrió el camino era Magdalena, Canción a Magdalena, ¿no? Y nos hablaba de Carlos Droguet, de Roque Dalton, no sé, muy interesante, porque uno no se espera, ¿no?, de repente las conexiones que hay, porque estéticamente las cosas toman caminos muy distintos, pero yo recojo esas palabras de Pato Mann, o sea, además, por sobre todo, el disfrute, ¿no? El goce inmenso de lo que es la poesía y la poesía chilena, que es una cuestión, un acervo interminable. Es poderosa. Sobre todo en estas fechas, ¿no?, en que hay tanto ruido, de repente es bueno refugiarse y encontrar allí. Nano, tú eres una persona también que tiene has tocado mucho en el extranjero, en Europa tienes tu circuito armado, ¿no? Vas muy seguido a Europa. ¿Qué le llama la atención al europeo de la música que tú le entregas, ¿no?, de este canto latinoamericano también que tú vas a mostrar allá? Bueno, en el caso mío en particular, yo creo que es como la renovación de una cuestión que en Europa pegó muy fuerte justamente por el exilio, ¿no? Y ya un poco antes. O sea, los Quilapayún, los mismos Parra en Francia eran músicos muy reconocidos antes del exilio. Los Inti, de hecho, estaban ellos de gira, ¿no?, antes de vivir allí. Y hay mucho interés de ver, bueno, ¿y qué pasa con esto ahora?, ¿no? ¿En qué está la música chilena? Las músicas, porque son tantas y hoy día, claro, una explosión, sí, hay muchos... etcétera, ¿no? Exactamente, pero también es bonito que se produce mucha interacción cuando andamos girando, siempre nos encontramos unos con otros. La Anita es un caso, por eso lo digo, ¿no? En Barcelona cantamos juntos y las barreras estéticas que aparentemente son tan fuertes en realidad no existen, estamos de colegas todos. Sí, se armó ahí gracias a productores como Alfredo Troncoso. Se armó en el exilio un circuito de la solidaridad, se llamó, ¿no?, con los músicos chilenos girando por Europa y siendo recibidos también con mucho cariño, ¿no? Entre ellos Inti Illimani, Quilapayún, etcétera, etcétera. Los Jaivas mismos también tocaron ahí. O sea, ese circuito sigue vivo. Sí, pero también, bueno, va cambiando, ¿no? Porque ya el tema de la solidaridad, por supuesto, está un poco offside.
¿no? Ha Sí. cambiado. No, te lo digo básicamente como el golpe también ha sido conmemorado en todo el mundo, ¿no? El golpe chileno, el golpe Sí, pues, civiles sí. y militares chilenos. ¿no? Claro, y ciertas figuras universales, Allende y Víctor Jara, son figuras que han trascendido, Neruda también, Perfecto. y que son en este año reconocidas en el mundo entero. Nano, se estrena este miércoles, como tú decías, en el Café de las Artes. Después, ¿dónde se puede ver? Después de este estreno, ¿dónde queda alojado? Estos son funciones de preestreno, en Ya. realidad, porque después de esto entra el documental al circuito de festivales y hace el recorrido de las películas, ¿no? Perfecto. Y esperemos que prontamente esté disponible más adelante, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad de verlo ahora. Bueno. Repito, el miércoles a las 8 en el Nescafé y el jueves en la Cineteca Nacional. Este miércoles 13. Así es. Ahí lo Sí. tenemos en los GC. En septiembre canta el gallo. Además, un dato, este miércoles va a estar muchas de las personas que salen en el documental de los entrevistados van a estar ahí. Ah, bueno. Entonces, si usted es fans de la nueva canción y de los Lleven Jaivas sus de discos. Congreso, lleven sus discos, sus vinilos, sus camisetas, sus calzoncillos, todo para que le firmen. Su tacho, todo. Oye, y en lo Bien. personal como músico también, ¿qué te dejó a ti esta realización, Nano? Mira, por sobre todo, la posibilidad de profundizar la amistad con muchas de estas personas a quienes yo admiro tanto. Poder conversar de su vida, poder aprender de primera fuente. De repente me sobrecogía mucho estar ahí con la propia Isabel Parra, que fue increíblemente generosa con nosotros en su testimonio. Nos estaba contando cosas de su vida y decía, qué privilegio increíble de poder estar teniendo esta conversación y a través de esas conversaciones profundizar los afectos, al final es lo más lindo, ¿no? Hay una entrevista muy emblemática de Violeta Parra en Suiza, que está pintando, de hecho está citada en el documental, no sé si la han visto. Y la periodista en francés le dice, Violeta, usted que hace tantas cosas, pinta, escribe, hace música, si tuviera que elegir solamente una de estas manifestaciones, ¿con cuál se quedaría? Y ella dice, yo elegiría quedarme con la gente, ¿no? Porque es la gente que me hace hacer todo esto. Cito eso porque realmente después de todo el trabajo son los cariños, son los afectos, son las amistades lo que queda. Y fue la gente la que conmemoró también estos 50 años, Nano. De ahí, ¿no? Salió de mucha raíz social lo que han sido estos 50 años del golpe Sí. civil y militar. ¿no? Gracias, Nano. ¡Suena la campana! Mira, ahí está. Lo que pasa es que queda lejos la campana, entonces tiene que correr el... El inspector tiene problemas para dormir. No hubo examen, por suerte, no hubo prueba. No. No hubo prueba, pasó colado. Gracias, Nano, por haber estado. Felicitaciones gracias a por tu usted. trabajo también. Profesor, siempre un agrado hablar sobre todo en este día tan gracias por la especial con usted, invitación, Freddy, Hasta sí. la próxima semana, profesor. Nos estamos viendo. Hasta siempre, Nano. Nos estaremos encontrando. Nos vemos. Y hasta siempre también, por supuesto, cuando nuevamente desde este escenario del poder, desde stock disponible desde Vía X, sigamos pensando, escribiendo el país entre todas y entre todos. Que esté bien. Chao.